Vamos a continuar con el coronel Alfredo Vladimir Mena, del Ejército de Guatemala, que expondrá sobre soberanía y veteranos. El señor Samuel Salazar López, amenazas a la soberanía en Guatemala, y el veterano de guerra Sagastumes Ramos, sobre manipulación de la paz firme y duradera y la justicia transnacional. General de Brigada Carlos Francisco Sagastumes Ramos, curso de comando militar para operaciones especiales con experiencia en múltiples combates durante los 18 años que participó directamente en el enfrentamiento armado interno, buceo deportivo y táctico, cursos sobre los militares de formación, tácticos, administrativos y estratégicos. Fue oficial de inteligencia militar y de operaciones militares con unidades empeñadas en primera línea de combate. En el 2011 alcanzó el grado militar de general de brigada y se jubiló en el 2014. Estudios superiores, licenciatura en Administración en la Universidad de Galileo de Guatemala, maestría en Análisis Estratégico de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, diplomado en Estudios Estratégicos para Estabilidad del Estado y Altos Estudios Estratégicos de Defensa en la Universidad de Taiwán. Y continúa. Muy buenos días. Ante todo, pues quiero primero agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar por acá en el segundo congreso. Yo creo que ya iniciamos con el primer congreso, algo que es sumamente importante para todos los veteranos. Anteriormente, pues, el señor presidente de la Alianza Mundial indicaba de la conceptualización de veterano. Y acá pues estamos 3 veteranos, también de veteranos, somos veteranos de guerra. Y esa es una diferencia grande porque me siento orgulloso, no porque haya estado en un conflicto armado, no porque esté orgulloso que me hayan herido, sino porque me siento orgulloso de pertenecer al ejército más grande, victorioso, el de Dios y el de mi país. No está el señor presidente de la Alianza, pero está el señor presidente de veteranos de guerra de las Malvinas, esa gran fecha del 2 de abril. Y pues nos sentimos muy orgullosos. Está mi general Sagastume, mi teniente coronel Samuel Salazar, que lo que vamos a hablar aquí voy a utilizar en realidad la libre cátedra que me da de ser catedrático universitario y hablar con la verdad. Cuando hablaron de los 3 temas fundamentales que el señor presidente nos indicó que teníamos que tocar, no tuvimos mucho que buscar, porque nuestra Constitución Política de la República de Guatemala tiene plasmado esos 3 elementos. Como todos sabemos, no hay ningún interés de algún país si no hay una posición estratégica. Y Guatemala tiene una posición geopolítica y geoestratégica. Tiene colindancia en todos los 4 puntos cardinales: Honduras, México, El Salvador. Y no menciono el otro país porque realmente está aún en disputa algunos elementos, y nos compartimos mucho con Argentina porque Inglaterra introdujo personas y que se fueron apropiando y apropiando y apropiando de territorio guatemalteco. Tocar temas fundamentales como la bipolarización en todo el sentido de la palabra, social, económica y política. Eso nos causó la Guerra Fría para Guatemala. Y tocar aspectos de transición a la paz después de 36 conflictos
acá vemos cómo la Segunda Guerra Mundial, pues mi país no estuvo excepto de eso. Y comparto mucho con los hermanos salvadoreños, los hermanos hondureños y también los mexicanos. Un conflicto, un enfrentamiento armado que duró 36 años, en donde todos los expositores han puesto acá todas las dificultades que hemos tenido los veteranos y los vamos a seguir teniendo sin duda alguna. Pero esa polarización que hubo del enfrentamiento armado nos ocasionó a nosotros luchar solos, porque dentro de esos 36 años, por no cumplir políticas de uno de los países, nos dejaron solos. Y el ejército de Guatemala fue victorioso ante esos grupos terroristas que lo que causaban era terror, que causaron mucho daño, principalmente en vidas humanas. Luego, una transición que hubo en 1985, donde allí se fundó la Asamblea General, la Asamblea Nacional Constituyente, y se creó una nueva constitución, una constitución política, donde le daban parámetros al ejército de Guatemala, y fueron los acuerdos de Esquipulas los que fueron generando los acuerdos de paz. ¿Qué fueron los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz fueron acuerdos que se firmaron dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. Acuerdos políticos, 12 específicamente, 4 para el ejército de Guatemala. Y el ejército de Guatemala cumplió con esos acuerdos. Los acuerdos indicaban que tenía que haber una reducción del ejército de 33%. Y fue mentira. Fueron 66% los que las Fuerzas Armadas se tuvieron que reducir. Eso que causó un retiro forzoso donde hubo padecimiento de todo, porque las pensiones que se obtuvieron ahí no iban de acorde, estaban acorde a lo que realmente deberían de ser. Y por eso al final vemos el trabajo que está cumpliendo Abemilua. Entonces esa reducción ocasionó un retiro forzoso, pero al retiro forzoso vinieron todas esas implicaciones de injusticia, de persecución a los militares. En esto pues se va a extender más mi antiguo y licenciado Samuel, en todas esas amenazas que se generaron y el trabajo que hace Abemilua actualmente por esas injusticias. Este es el mapa de Guatemala. Del lado derecho, viéndome a mí, y del lado izquierdo viéndolo a ustedes, ese era la composición de Guatemala antes de los acuerdos de paz. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba cubierto todo el territorio. Y al lado izquierdo mío fue como se redujeron las. ¿Esto qué ocasionó? Los tres más fundamentales que tocó mi gran amigo Ramón. Y el famoso, si queremos paz, preparémonos para la guerra. Hemos estado diciendo acá que la guerra que no trae absolutamente nada, pero mientras hayan políticos como los que han habido en Guatemala, y digo Guatemala porque es mi país, va a seguir habiendo guerra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
prepararnos para ello. Dios quiera que no haya guerras en el mundo, porque los primeros que aman la paz somos nosotros, los que hemos vivido, los que hemos sufrido la guerra. Entonces lo que generaron fueron amenazas de todo índole. Hoy Guatemala van a escuchar ustedes a mi antiguo Samuel Salazar cómo está Guatemala en las amenazas. La reducción que hubo, abrieron fronteras y eso nos causó mucho daño. Los acuerdos de paz entonces de 1996 en realidad no dieron ninguna solución a los problemas sociales que habían en ese tiempo. El día de hoy existen amenazas que van en incremento poco a poco por decisiones políticas. Y existe imparcialidad en la justicia. Hay muchos militares que están con problemas de índole legal por haber defendido a su nación. No hubo una reinserción después de los acuerdos de paz, una reinserción a los veteranos que hoy en día están viviendo las mismas condiciones que están viviendo todos los veteranos a nivel mundial. Y nos toca fortalecer esos mecanismos que estamos haciendo, que iniciaron el año pasado en República Dominicana en el primer Congreso. Compartir nuestras experiencias y esto nos va a servir enormemente y nos ha servido enormemente. El rol que desempeñan los veteranos, las asociaciones de veteranos a nivel mundial. Y aunque Guatemala sea un país de la eterna primavera, seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Yo antes que decir que viva la patria, quiero decir que Dios nos bendiga a todas las naciones y a todos los veteranos del mundo. Que Dios esté con nosotros y que nos ayude en sabiduría para tomar buenas decisiones, porque nos hacen falta liderazgo para tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Por el honor y dignidad de los veteranos de ayer, de hoy y de siempre, que viva la patria. Quisiera pedirles que para separar un segundo ahí, para sacudirnos un poquito el frillito, si nos podemos parar, por favor. Ahí un segundito. Muchas gracias, pueden sentarse. Quiero agradecer primeramente a Dios y a la Federación de Veteranos aquí del 2 de abril, liderado por nuestro amigo Ramón López, para venir a estos espacios a presentar ante ustedes lo que nosotros como veteranos de Guatemala tenemos para ustedes. En pantalla ven ustedes la figura de un veterano con bastón. Ya casi llegamos a eso, algunos ya de esto. Pero la sombra refleja algo diferente. Refleja a un soldado con una mochila. Somos soldados siempre desde que ingresamos a las filas militares y ese corazón, ese sentimiento de soldado lo tenemos siempre. Cada vez que un veterano escucha su himno, cada vez que un veterano ve izar su bandera, cada vez que un veterano ve a un soldado, se siente soldado. Porque eso somos. Eso nos llena de orgullo. Nosotros no escogimos muchas veces la carrera. A veces el momento nos tomó. De jóvenes fuimos a luchar, pero hoy somos veteranos. Hoy, como decía el presidente de la Alianza, ya somos personas con muchos conocimientos, personas con experiencias, personas que podemos hacer un análisis y poder recomendar muchas cosas a un gobierno. Los gobiernos de turno toman decisiones políticas y esas decisiones que toman muchas veces hacen daño a la población. Y aún así, aquellos que luchamos por una patria libre,
En mi país algunos están siendo perseguidos, están siendo detenidos, están presos, pero la sociedad, alguien tiene que alzar la voz. Y estos espacios, estos congresos, son los momentos que nosotros podemos decir qué es lo mejor para nuestra patria. Muy bien, ¿por qué nosotros luchamos por nuestra patria? ¿Por qué nosotros peleamos por algo que queremos? Peleamos por nuestra identidad, peleamos por nuestra gente, peleamos por nuestro territorio, peleamos por la riqueza que tiene nuestro territorio. Apenas tenemos 108 kilómetros cuadrados de territorio, con mucha riqueza, con 22 idiomas declarados idiomas, con una biodiversidad de la cual nosotros nos sentimos orgullosos como soldados de defender esa patria. Como soldados nosotros debemos a un mandato constitucional. Nosotros no actuamos por iniciativa propia, querer hacer una guerra. Siempre tenemos que tener un mandato de la cual nos sujetamos. Y nosotros en la Constitución nuestra claramente dice que el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala y la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Yo creo que nuestro amigo Ramón López aquí sacó el tema de lo que hoy estamos tratando, los tres compromisos que tenemos nosotros como institución. Parte de lo que hacemos nosotros, como todos los ejércitos que hacemos, pues tratamos de controlar nuestro territorio, el espacio aéreo y el mar territorial. Pero en la parte del honor, muchas veces se nos olvida, caen nuestros compañeros. Y es importante que cada actividad que hacemos se da el minuto de silencio para todos aquellos caídos en combate. A la derecha tienen ustedes una fotografía, compañeros nuestros soldados que en alguna actividad fallecen y los reciben con honor. Los recibimos con honor y muchas veces la familia solo recibe la bandera y eso es suficiente para que nosotros nos sentamos felices y orgullosos de haber prestado un servicio a la patria. ¿Qué tema les voy a tratar yo? Las amenazas a la soberanía. Pareciera que la soberanía ya la hemos entendido completamente de resguardar las fronteras. No, los últimos 2 siglos nos enseñaron a nosotros cuidar las fronteras porque las amenazas venían de las fronteras, las invasiones venían de afuera. Pero hay una amenaza que nosotros no nos estamos dando cuenta que es un poco silenciosa y es un problema social. Uno de los problemas que tenemos es el narcotráfico. En Guatemala, por su situación geoestratégica que se encuentra, nosotros somos tránsito de mucho narcotráfico. Sin embargo, el daño está haciendo aún más allá de la sociedad porque mucha de esa droga se queda ahí. Y aún ahora el narcotráfico no solo se queda ahí, compra voluntades, compra a las autoridades locales. Entonces ya no existe la soberanía. ¿De qué cuenta nosotros podemos ir a una urna a votar por una autoridad local, por la autoridad general, si estos ya están comprometidos con el narcotráfico? En Guatemala tenemos problemas, todos los problemas que tiene México con los carteles de la droga, Guatemala también lo sufre. Recientemente a un narcotraficante se le cambió de celda de un lugar a otro, mataron a 10 policías. En México, en las noticias, capturaron y mataron a un famoso mencho del cartel, de uno de los carteles mexicanos, hicieron un desorden total. Esa es una violencia a la soberanía. ¿Y quién debe de tratar eso? Tienen que sacar a la policía, sacar al ejército. No sabemos si el compañero policía, el compañero soldado que va a una actividad de esto va a regresar vivo. Entonces la amenaza a la soberanía es el narcotráfico, que más adelante explico en una lámina, todo el narcotráfico que pasa a través de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Otro de los problemas es la migración. Ustedes tienen en pantalla una fotografía ahí a su lado derecho. Ese mar de gente se dio del lado mexicano. Miles de gente migrando para Estados Unidos. Antes se decía que el tapón del Darién, del lado panameño, que aquí están nuestros veteranos de Panamá, que era imposible pasar. Toda la cantidad de gente que venía de Venezuela y Colombia
pasaron por este sector. Estos fueron como 10 caravanas de gente que pasó. Mucha de esa gente eran ancianos, mujeres con hijos. Algunos se quedan en el camino y sigue siendo un problema a la soberanía. Trata de blancas. Me llamó la atención ayer en la noticia que desapareció una niña de 15 años. Eso es una sola noticia aquí en Argentina. ¿Cuánta gente no se sabe y lo están utilizando en este trata de blancas? ¿Cuántas niñas desaparecen en nuestros países? ¿Para qué? Algunos los utilizan para situaciones del negocio sexual, pero también para tráfico de órganos. Ese es un problema que nos atañe a todos nosotros los veteranos, que le tenemos que poner atención. El otro problema serio que nosotros le llamamos en Guatemala la delincuencia juvenil, a lo que le llama las maras. En Guatemala y en Estados Unidos se le declararon ya terroristas a la Mara 18, a una Mara salvatrucha que se llama. Y yo creo que del lado de ustedes existe el tren de Aragua, si no mal estoy. Venezuela. Pero esos son terroristas. ¿Y por qué nosotros decimos que lo tenemos acá en pantalla y lo analizamos? Porque es una violencia a la soberanía. ¿Y quién tiene que salir a ver ese problema social? La policía y el ejército. Se han dado algunos tratados. En Centroamérica se dio este tratado en el año en Honduras precisamente, donde se dieron modelos de cooperación interinstitucional en donde los países debieran de unirse a través de convenios, porque las amenazas ahora son diferentes. Las amenazas no la puede hacer solo una institución. Las amenazas tenemos que estar integrados para hacerle frente a la amenaza. Este modelo democrático de seguridad democrática salió, y de esto nace para crear una ley en Guatemala para tratar todo este tráfico de la amenaza transnacional que se dan. Todo lo que ustedes ven en pantalla está figurado del tráfico de drogas para Estados Unidos, por mar, por aire, por tierra. Y todos aquellos que no se pueden controlar, pasa toda la droga. Y ahí también aparecen cuáles son los carteles que más hay: el cartel del Pacífico, el cartel de Sinaloa, donde pasan en los países de Centroamérica. Hay un sistema nacional de seguridad en Guatemala que copié literalmente lo que dice, pero lo que dice que hay una complejidad para ver la amenaza. La amenaza ya es integral, es compleja, tenemos que analizarla desde el punto de vista social. Y de tal manera empezaba yo diciéndoles de que nosotros, con toda la experiencia que tenemos, con todos los conocimientos que tenemos, hoy que estamos jubilados, podemos aportar para el Estado para ver de qué manera utilizar estas herramientas para hacerle frente a todas estas amenazas. Se da la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala en el 2008, donde ya se crea realmente una ley, y ya hacerle frente a las amenazas ya no solo está en la policía. Se crearon sistemas de inteligencia, se dieron integraciones, crearon dependencias nuevas para hacerle frente a todas las amenazas que nosotros sufrimos. Hay una amenaza silenciosa, como yo lo pongo acá, dice la amenaza que pocos se atreven a denunciar. Y ese es otro tipo de amenaza. La amenaza viene muchas veces desde el mismo Estado. Las amenazas vienen de las instituciones que fueron creadas para fines benévolos, fines buenos, son utilizados para amenazas. Y más adelante voy a explicar por qué. ¿Cuáles son esas amenazas? Siempre van a ser los gobiernos hegemónicos, las organizaciones internacionales, las ONGs. En Guatemala se dio una situación con la Organización Internacional desde las mismas Naciones Unidas. Las Naciones Unidas creó lo que era la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un experimento que lo hicieron en Guatemala, lo querían traer para Uruguay, la querían llevar creo que para Ecuador y no recuerdo a qué otro país. Y no es que las instituciones sean malas, los que dirigen las instituciones. En este caso, el último comisionado de esa institución era el ministro de la Defensa hasta hace poco de Colombia.
el señor Iván Velázquez. Con total impunidad, este señor, a través de las Naciones Unidas, capturó una cantidad de veteranos nuestros que estuvieron en la guerra, que hoy por hoy no han encontrado causa para condenarlos. Persiguieron enemigos ideológicos, políticos, a través de estas organizaciones. ¿Qué otras hay? Las ONG. Vienen disfrazados de derechos humanos, vienen disfrazados de ambientalistas. ¿Y qué es lo que quieren? Una ideología que no va contra la forma de vivir de nuestro. La ideología woke que le llaman en Estados Unidos. La libertad de género que le llaman en otro lado. Si a los argentinos les gusta comer su asado, eso lo debemos de respetar. Si a nosotros los guatemaltecos nos gusta comer tortilla, nos deben de respetar. Pero no nos pueden implantar algo que nosotros no queremos. Esa es una amenaza a la soberanía que viene. Recientemente, el señor Jimmy Morales fue presidente de Guatemala hasta hace 2 periodos, 2016-2020, y escribió este libro hace 3 semanas. Hace 3 semanas habla específicamente de la CICIG, porque estas organizaciones entran y penetran y tratan de someter al gobierno de turno a sus intereses. Este presidente no quiso. Lo primero que hicieron fue meter preso a su hijo. Inventaron delitos para meterlo preso. Metieron preso al hermano. Iban a llevar a la esposa también. ¿Por qué? Porque en su mandato se tenía que renovar la comisión para 4 años más. Nosotros los veteranos fuimos a hacerle presión, participamos para que no se diera el contrato. Y el señor escribió un libro. Y este libro es reciente, donde él narra toda la historia, lo que ha pasado a través de estas instituciones, a la cual se le llama la amenaza a la soberanía. ¿Qué otras amenazas tenemos? Las amenazas que hoy por hoy, las amenazas cibernéticas. Hoy las amenazas ya no están ni siquiera dentro del territorio. Y todas estas amenazas van contra la economía de un país. El hackeo de cualquier sistema electrónico que hay. En el 2017 se dio la primera amenaza detectada a Ucrania. A Ucrania lo dejaron por 6 meses sin gas natural, sin combustible para la calefacción de las casas. Esas amenazas existen. Y va más adelante. Está la ciberseguridad, estaba la ciberdefensa, que es otra que tenemos que analizar, los delitos cibernéticos. ¿Cómo calificar a un delincuente que está cometiendo un delito cibernético? Si el delincuente que nos va a hackear nuestra cuenta, no va a robar nuestro dinero, ni siquiera vive en Argentina, si está en el Asia. Penetran a cualquier sistema que tengamos y nos roban lo que tenemos. Nos roban la identidad inclusive. Todas estas amenazas tenemos que encontrarle un modelo, y yo copié que es la más reciente del 7 de marzo de 2026, donde se dio, dice, el convenio de Escudo de las Américas, donde los gobiernos tienen que hacer frente a todas estas amenazas nuevas, de la cual posiblemente nosotros nunca lo vivimos. Nosotros vivimos una amenaza diferente, una invasión, pero hay una nueva amenaza a la soberanía, de la cual nosotros como soldados deberíamos de estar siempre preparados. En la época del conflicto, en la época de la guerra que nosotros vivimos en Guatemala, teníamos un lema y lo gritábamos todos los días: se puede abandonar a la patria dichosa y triunfante, pero amenazada, humillada y destrozada no se le deja nunca. Se salva o se muere por ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya nos estamos un poco cansaditos, pero bueno, aquel terminó con un buen lema. Yo voy a principiar: Caibil, si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; y retrocedo, mátame. Caibil. El tema es honor, soberanía y paz. Nuestros países, lamentablemente,
en el mundo creo que no hay un país 100% seguro. Por lo tanto, la paz es utópica y la soberanía constantemente está amenazada por los flagelos que hoy vimos. No solo Guatemala vive, eso lo vive el mundo entero. Las drogas se están comiendo las soberanías y se están comiendo voluntades, se están comiendo los políticos, y Guatemala no es la excepción. Pero bueno, hoy vemos que ante estos flagelos los estados tienen en sus manos algo bien importante, nada despreciable, que son los veteranos militares. Y el veterano militar lo hemos escuchado aquí con los expositores, la experiencia, la sabiduría, el conocimiento y la buena voluntad de defender a sus naciones. Guatemala desde su nacimiento como país independiente nació a través de una revolución, por lo tanto desde antes que los españoles vinieran, nuestro país siempre ha tenido confrontaciones, siempre ha vivido en conflicto. Como escucharon a nuestro expositor anterior, somos 22 razas que nos conjugamos en un país tan pequeño, entonces imagínense ustedes cómo, pero sin embargo hemos luchado por vivir en paz a pesar de las circunstancias. Quisiera mencionar que en 1944 al 54 en la historia de Guatemala se marca como que fue una era de paz, de primavera, porque surgió después de una dictadura que los ancianos y nuestras generaciones que estamos conociendo el gobierno anterior, que fue la dictadura, que realmente fue la época de oro de Guatemala, porque se impuso paz, se impuso seguridad, se puso honradez, y se califica principalmente en nuestras naciones cuando la economía florece. En Guatemala en esa época de esa dictadura se despreciaba el dólar y el dólar llegó a tener el valor de 80 centavos de quetzal, menos que el valor de quetzal, pues estamos a 7 puntos y algo, por supuesto superior a muchos países que su devaluación es constante. Sin embargo, en esa época el gobierno, valga la redundancia para los argentinos, su cultura estaba encaminada y su educación hacia un sistema comunista, y vino de Guatemala alguien acá a aprender del comunismo y llegó a Guatemala y llegó a gobernar y a sembrar la semilla del comunismo, y de ahí surge pues la confrontación armada de 36 años que la estamos sufriendo hoy como veteranos, porque a pesar que defendimos, aquí hablamos de que hay falta de asistencia médica, etcétera, pero nosotros tenemos lo más grave, que es la libertad. Nosotros no dormimos tranquilos los que estuvimos en el enfrentamiento armado defendiendo una nación, defendiendo una sociedad para evitar que cayera en un totalitarismo. Hay más de 328 militares veteranos que defendieron a su patria que están privados de libertad y condenando juicios por más de 6,000 años. Y entonces decimos, la paz es esa ausencia de guerra, esa ausencia de conflicto, y se firma una paz en 1996 que separa a las fuerzas insurgentes y reciben todo un beneficio nacional e internacional, y el veterano militar es desechado, como todo suele suceder, como sucedió aquí en Argentina. El veterano fue el que fue a defender y a recuperar su territorio, después fue condenado y achacado, pero la historia dice la verdad, y ahora pues las cosas son diferentes. Ojalá pronto en Guatemala así sea.
para los ideólogos del mundo, los trasnochados, una firma de paz después de un conflicto no es fin, es darle continuidad a los esfuerzos para arrebatar el poder e imponer un sistema de gobierno. No estamos lejos, hoy estamos viviendo aquí cerca, aquí en el continente americano y en la región suramericana, que hay ensayos de gobiernos que quieren imponer un sistema que no, más que comprobado, no es lo mejor para nuestros países. Bueno, entonces para el ganador, la justicia transicional, que por ahí lo va a abordar el general que viene en representación de los veteranos de Colombia. La justicia transicional es el instrumento que están utilizando para castigar al veterano militar. Pero seguimos en la lucha. Nuestras organizaciones de veteranos hacen el mejor esfuerzo posible. Hay abogados, aquí vieron ustedes al piloto aviador que es abogado, tenemos otro abogado el que presentó anteriormente, para defender a nuestros veteranos y que verdaderamente gocen y se sientan orgullosos de haber servido a la patria. Bueno, yo quisiera que Juan, que le da seguimiento a todo esto, supiera que nosotros, los que defendimos a la patria, cuando lo más álgido del enfrentamiento armado interno en nuestro país, que fue en los años 80, nuestra fuerza era de 15,000 hombres y nos estábamos enfrentando con un aislamiento tremendo, sin munición, armamento obsoleto, mientras que el enemigo estaba con lo mejor y que sigue siendo lo mejor, el AK-47, armas de apoyo, etcétera. 15,000 hombres contra 50,000 hombres armados. Una fuerza guerrillera en los países de la órbita soviética, en Cuba y en Nicaragua, cuando ya el sistema nicaragüense había caído a un sistema socialista o comunista. Y entonces, ¿cómo superamos ese flagelo? Nos volvimos supermanes y aprendimos de ustedes argentinos, de ustedes colombianos, de ustedes norteamericanos, de ustedes peruanos, de ustedes chilenos, y sacamos lo mejor de sí de esas fuerzas especiales y hicimos nuestras fuerzas especiales Caibil. Y caibilizamos al ejército y esas fuerzas especiales derrotaron a una guerrilla. Y si vemos la balanza, pues el ejército en los 36 años perdió 12,000 combatientes, mientras que la guerrilla perdió 48,000, porque al final firmaron cuando ya estaban en la mínima expresión. Somos victoriosos y nos sentimos orgullosos de ello, y no importa si la justicia es injusta. Entonces, como hemos escuchado aquí, exigimos un debido proceso en los casos que nos señalan de violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, que sea una responsabilidad individual y un respeto al Estado de Derecho. Lamentablemente nos ha costado, pero hemos logrado. Hemos detenido esa avalancha contra nuestros héroes de la patria. Y aquí tengo un reclamo para los argentinos. Oídos argentinos, tengo un reclamo para ustedes.
aquí en Argentina y allá en Rosario está refugiado el criminal más grande de lo que conformó la guerrilla guatemalteca, un comandante guerrillero, el famoso comandante Manolo Meoño Brenner, Gustavo Meoño Brenner. Aquí lo tiene. No, Argentina no nos lo quiso dar, a pesar que ya le tenemos un juicio internacional. Ese asesinó N cantidad de campesinos y destruyó mucho de la infraestructura nacional, de la infraestructura privada. Aquí está, Meoño Brenner, en el Rosario. Sí, ya no queremos persecución. Y ahí vemos cómo solventamos los demás problemas, que son tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Bueno, vamos a ir terminando para no cansarlos. Nuestros países tienen deuda con nuestra sociedad de veteranos militares. Como les decía, Guatemala no es la excepción. Eso es lo que debemos de aprovechar como ciudadanos, como sociedad de nuestros países. Esa disciplina la escuchamos, ese sentido de servicio y ese liderazgo comunitario. O sea, no estamos ajenos porque hemos venido escuchando casi lo mismo. Y eso puede fortalecer a una nación. Queremos fin a esa industria de la persecución, a esa industria que muchos dicen sociedad civil, pero realmente son en Guatemala 20 trasnochados que para ellos ha sido súper rentable hacer justicia transicional. Como Asociación de Veteranos Militares hemos desarrollado programas en diferentes comunidades y que hace que el primer congreso lo dimos a conocer, que ha sido exitoso para estas comunidades de veteranos llevar programas sustentables y sostenibles para un mejor desarrollo social y económico de su región. Bueno, y entonces, de esto ya se habló mucho, de la paz, de la soberanía y el honor. Hay que seguir defendiendo nuestras naciones con honor. Y qué mejor honor que venir a representar a nuestras instituciones y a nuestros países acá. La Alianza Mundial seguirá siendo la voz firme del veterano. Es un respaldo tremendo para nuestras organizaciones. Cuando llegamos a Guatemala después del primer congreso, dijimos cómo se conformó la Alianza Mundial y el presidente nos tenía señalados que éramos un grupo de políticos, éramos un grupo de rebeldes, un grupo X, Y y Z. Hoy ha cambiado su concepto a través de saber de la Alianza Mundial de Veteranos Militares. Bueno, muchas gracias. Buen provecho.